Bendiciones, mis amadas hermanas, sean todas bienvenidas una vez más aquí a Bellas Palabras. Pues en este año que el Señor nos ha permitido nuevamente compartir con ustedes este hermoso programa que ha sido de bendición, y más que todo le agradecemos al Señor porque hemos visto la misericordia de Él, pero mayormente la instrucción que nos ha dado como mujeres de parte de Él, la instrucción que nos ha dado Él de llegar a ser una mujer conforme al corazón del Señor. Realmente creo que ese es uno de mis lemas que he tratado de que quede tan marcado en mi vida, que es aprender a ser una mujer conforme al corazón del Señor. Amén. No conforme a nuestra naturaleza, a nuestros deseos, porque quiera que no van a pasar. Pero cuando uno llega a ser una mujer conforme al corazón del Señor, no va a haber nada más que enfocarnos solamente en el amor del Señor. Pero como ven, mis amadas hermanas, no solo el Señor nos permite otro año nuevo, sino que también me permite a mí poder estar juntamente con mi hermana Ivonne Rivera. Hermana, bienvenida. Muchas gracias, hermana Madeline. Es para mí un gusto haber sido invitada a Bellas Palabras, porque es un honor estar con usted y dirigirnos a nuestros hermanos. Amén, mi amada hermana, así como bien dice usted, podernos dirigir a ustedes, amados hermanos, y gracias de antemano por abrirnos la puerta de su casa para poder estar en una relación. Créame que el programa pues no solo es entre nosotras dos, sino que también lo estamos haciendo con ustedes ahí en casita, aquellos que están escuchándonos a través de los medios, a través de la radio. Pues sean todos bienvenidos y sean todos bendecidos en este hermoso día. Así que, mis amados hermanos, sin nada más que agregar, pues iniciemos en este hermoso programa. Pero antes de les voy a pedir que nos acompañen en oración para que el Señor pues nos bendiga a nosotras y a ustedes también, amados hermanos, para que Él sea el que nos dé la guianza de su Espíritu en medio de este tema. Amén, mis amados hermanos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar nuevamente delante de ti. Gracias, Señor, porque nos permites poder hacer este tema, Señor, hacer este programa. Y te pido, Padre, por mis hermanos que están en sintonía, para que tú también los puedas bendecir a ellos de una manera especial. Te pido, Padre, que esta palabra, Señor amado, quede en cada corazón y dé fruto, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Padre amado. Guíanos a través de este tema, Señor amado, y sé tú, Señor amado, el que nos lleves a través de esto, Señor, a un nivel más, Padre amado. Te pido por mis hermanas, Señor amado, y aún por mis hermanos que están en sintonía, para que ellos también puedan ser bendecidos de lo que tú nos has dado a cada una de nosotras. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, les doy el tiempo a mi hermana Ivonne, ya que ella es la que trae el tema el día de hoy. El día de hoy vamos a abordar un tema que se llama Deleitándome en su presencia. Pero antes de empezar con deleitándome en su presencia, vamos a empezar por definir qué significa la palabra deleitarme. La palabra deleitarse significa agradar, gustar, regalar, encantar, embelezar, caerse la baba. Quizás nuestros hermanos han escuchado ya estos términos, pero el día de hoy lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico. La presencia de Dios. Vamos a ver qué significa la presencia de Dios. La presencia de Dios es el lugar más importante para el creyente. Es el lugar donde el Señor nos recuerda a nosotros de su amor y su gracia. Y es el lugar donde recibimos la paz de Dios. Entonces ahora vamos a juntar esos dos significados, hermano, para ver qué significa en sí deleitarse en su presencia. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Muchas personas están buscando satisfacciones en cosas como tener cosas materiales, una bonita casa, un buen carro. No decimos que eso sea algo que no se logre. Todos queremos lograrlo, pero la situación es cuando ya pasa lo normal, ya es cuando lo agarramos así como aquello, una necesidad de tener más, y quiero más. Y Dios nos permite tener una casa, pero ya no nos gustó esa casa, queremos una casa mejor. O nos fijamos en la casa del vecino y no, queremos una casa mejor que esa.
situaciones monetarias. Hay personas que se afanan por el dinero. Las relaciones sentimentales, también eso es algo que en este tiempo se está dando mucho. Muchos likes en Facebook, muchos deditos arriba, muchas relaciones de noviazgo o hasta de matrimonio. El trabajo, hay personas que se afanan por el trabajo, ya no le dedican tiempo a la familia y situaciones como esas. Deportes de alto riesgo, en donde la adrenalina está al 100% y atentan contra su vida. Los pasatiempos no edificantes, eso deja de tener sentido cuando nosotros nos entregamos al deleitarse en la presencia del Señor. Amén. Pero al final es lo mismo, están siempre insatisfechos, no les parece nada, no les gusta nada. Y cuando leemos el Salmo 16:11, en algunas versiones tenemos. Y es importante que tengamos nosotros nuestra Biblia, nuestro cuaderno de apuntes, nuestros bolígrafos o lapiceros para anotar ciertos versículos. ¿Y por qué? Porque hay ciertos versículos que nos ayudan en ciertas ocasiones en donde hacen que nosotros nos sintamos apoyados por la palabra del Señor. Quisiera usted leer lo que dice el Salmo 16:11 en la versión Reina Valera contemporánea, por favor. Amén, hermana, dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado serás siempre dichoso. Amén. ¿Y eso qué significa? Muchas veces no tenemos nada, pero somos felices porque la presencia del Señor está con nosotros. No estamos diciendo con esto que no nos pongamos metas y que no alcancemos ciertos sueños que todos tenemos, porque los sueños de los jóvenes no son muchas veces los sueños de las personas que ya peinamos canas, pero son siempre sueños. En la Biblia de las Américas, siempre el Salmo 16:11 dice de la siguiente manera. Mi hermana me lo lee, por favor. Con gusto, dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Amén. ¿Qué significa? Que si estamos en la presencia del Señor, si tenemos poco o tenemos mucho, vamos a estar agradecidos con Él. Vamos a estar conforme a lo que tenemos, pero conforme en el momento. No tener avaricia, no tener ambición, que es una de las cosas que tenemos que tener medida a la hora de querer alcanzar algo. Muchas personas no han entendido o no hemos entendido que el único que puede llenar nuestra vida y el que puede satisfacernos totalmente es Dios. Es el acercarnos a Él. ¿Qué opina, hermana? Amén, hermana, como usted bien decía, y esto es algo tan importante, porque a veces dentro del concepto que usted nos daba de deleitarnos, es de que nos deleitamos, sí, carnalmente, y como en lo que usted nos hablaba, de en las casas, que en el dinero, que en los sentimientos y en muchas otras áreas. Pero lastimosamente no existe en nosotras un deleite hacia el Señor. Es lo que menos existe en nosotras, es ese deleite. Pero me llama la atención porque viene el salmista David y dice, bueno, en tu presencia hay deleites, hay una plenitud de gozo. Y me llama la atención porque el deleite que David llegó a encontrar fue un deleite que sobrepasó incluso los deleites carnales que él tenía. Porque él era el rey, o sea, él tenía todo, realmente todo estaba delante de él. Tenía concubinas, tenía comida, tenía banquetes, tenía un montón realmente. Pero miro yo cómo es de que David no encontró una satisfacción en ello. No. Aunque lo tenía todo materialmente, pero siempre estaba insatisfecho. Pero cuando él se acerca al Señor, ahí encuentra todo. Amén. Entonces es tan, bueno, desde mi punto de vista es tan hermoso verlo, porque veo cómo es de que la presencia del Señor viene a llenar absolutamente todo lo que en nosotros existe. Porque, claro, como bien decía usted, hay metas que como jóvenes o como adultos nos trazamos, decimos, bueno, supónganse, en 6 meses, no sé, quiero hacer mi casa. Entonces en 6 meses uno trabaja y trabaja,
Pero en medio de ello, y cuando tenemos la casa, pues sí existe un deleite, pero no estamos del todo satisfechos. Amén. Pero cuando tenemos al Señor y cumplimos nuestra meta, nos sentimos como que en la gloria. Así es, hermana, porque estamos hasta cierto punto combinando la presencia del Señor y lo que queremos nosotros. Pero también tenemos que recordarnos que si el Señor nos permite ambas cosas es porque también hemos haber conmovido su corazón. Amén. Porque muchas personas tienen cosas materiales, mas no tienen la presencia del Señor. Exacto, y aquí es donde sucede un vacío en el corazón de aquella persona. Así es. Porque hace como 3 años, conocí una historia de un par de jóvenes que ellos anhelaban el poder formar un hogar, y bueno, formaron su hogar y todo, pero ellos se apartaron del Señor. Y ellos realmente hicieron realmente todo lo que alguien pudo haber tenido. Tuvieron carros, casas, buen trabajo y todo. Pero desde que se olvidaron del Señor, todo empezó a menguar. Amén. Y ellos empezaron a tener eso. Aparentemente ellos estaban bien. Pero un momento que me tocó acercarme a ellos para poder platicar un poco, ellos me expresaban lo siguiente, y era de que ellos me decían de que ellos habían comprendido que el peor error que ellos pudieron haber tenido era olvidarse del Señor, en medio de lo que el Señor les estaba dando. Y creo yo, amados hermanos, que eso es importante, y lo traigo a colación, porque parte del deleite que el Señor nos da, no solo en su presencia, sino que también el darnos a nosotros ciertos anhelos de nuestro corazón, no significa el apartarnos del Señor, sino más bien es cuando más debemos de buscarlo, no por todo lo que Él nos dará materialmente, no, sino porque en nosotros debe existir siempre el anhelo en nuestro corazón de agradarlo a Él y de buscarlo. Porque, supónganse, el Señor nos da una casa. Entonces yo me gozo por lo que el Señor me da, pero en mí hay una gratitud por el Señor, pero me siento aún más bendecida de saber que Él está conmigo que una casa. Entonces es algo que nosotras, amadas hermanas, debemos llegar a comprender. No podemos poner nuestro deleite en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos nuestro mayor deleite, que es en el Señor, como usted bien lo decía. Es cierto, incluso vamos a ver aquí varias formas de cómo encontrar la presencia del Señor, porque la presencia del Señor, alguien puede decir, está en todas partes, pero hay momentos en donde se debe de ver que hay una presencia mayor que en otras ocasiones. Así es. La presencia de Dios nos renueva. Nosotros cuando hablamos de que hay una presencia de Dios que nos renueva, es aquella que nos fortalece, que nos da nuevas fuerzas cuando estamos cansados, cuando se siente uno débil, y nos recuerda que tenemos que tener fuerzas como las del búfalo. En Isaías 40, del 29 al 31, la nueva versión internacional Castilian dice lo siguiente. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Aquí podemos nosotros ver cómo es que la presencia del Señor nos renueva. Cuando nosotros podemos agarrar este versículo como una fortaleza. Podemos agarrarlo cuando quizás los días domingos usted dice, ay, 5 minutos más. Ay, estoy muy cansada. No quiero ir a la iglesia. No, hermano, no, hermana. Recuérdese de Isaías 40, del 29 al 31. Pero más que todo, recuérdese que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Entonces nosotros podemos decir con eso que cuando estamos cansados debemos de agarrarnos de esa palabra, de ese versículo tan especial que está en nuestra Biblia. Amén. Y levantarnos y venirnos a la iglesia. O ir usted al culto en su comunidad, en su zona, en su barrio, en los diferentes lugares donde ustedes nos escuchan.
También encontramos este versículo en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Y tiene algunas diferencias. Y yo quisiera que hermana Madeline hiciera el favor de leer. Amén, hermana. Dice, Él le da fuerzas al cansado y poder al indefenso. Los jóvenes se cansan y fatigan, y los muchachos quedan exhaustos y caen. Pero los que tienen su esperanza puesta en el Señor renovarán sus fuerzas, les crecerán alas como a las águilas, correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. Amén. Aquí también podemos ver los mismos versículos con una Biblia diferente, pero el fin de todo es lo mismo, de que el Señor nos va a renovar nuestras fuerzas para poder llegar a la meta, sin cansarnos y sin fatigarnos. Amén, hermana. Como usted bien mencionaba, es esto de que, por ejemplo, como volviendo al ejemplo que usted daba acerca de los 5 minutos de los domingos, es de que podemos tal vez no llegar al culto, pero siempre vamos a estar cansados. Entonces, sí, aunque digamos solo un poquito más, un ratito más, entonces siempre, aunque descansemos 2 horas extras, siempre nuestro cuerpo va a estar cansado. Porque nuestro cuerpo es terrenal, o sea, es polvo, que siempre se cansa y todo. Pero cuando le damos la prioridad al Señor, el Señor viene y dice, bueno, te voy a renovar las fuerzas, venite. Y recuerdo eso tan presente porque en una ocasión me tocó, donde asistía anteriormente, recuerdo que fue el velorio de una hermana que había fallecido. Y recuerdo que los hermanos estaban con que iban a apoyar, pero al final pues no estaban. Entonces dije yo, entonces recuerdo de que me tocó a mí, me tocó estar de servicio y pasé 2 noches seguidas estando ahí y ayudando, repartiendo y todo. Y recuerdo que al día siguiente dije, bueno, ya había llegado otros para poderme suplir. Entonces yo me fui a mi casa a descansar. Recuerdo que descansé como unas 3 horas y ya he estado otra vez de nuevo. Y recuerdo que mi mamá se me acerca y me dice, bueno, mejor descansar. Pero en mí yo sentía como que había descansado todo un siglo, porque yo ya estaba aburrida de estar en la cama. Entonces dije, no, mejor me levanto. Y ahí, como bien dice usted, y este verso me llamó mucho la atención porque precisamente fue algo que marcó mi corazón en aquel entonces. Amén. Porque en ese momento yo sentí cómo el Señor renovó mis fuerzas. Entonces yo dije, bueno, es algo tan hermoso porque cuando uno le da el tiempo al Señor, el Señor se encarga de uno. Y mayormente es de que en medio de la presencia, en medio de ese deleite, que a veces vamos a los servicios o vamos a las distintas actividades, por el trabajo estamos cansados o por los estudios, y a veces nos cuesta a nosotros podernos estar llenos del Espíritu y deleitarnos en el Señor. Pero ahí es donde, como bien decía usted, hermana, donde debemos tomar fuerzas y pedir al Señor que nos renueve en medio de el tiempo que le vamos a dar al Señor, para que el Señor en medio de eso podamos nosotros darle el corazón que Él anhela, pues precisamente el deleitarse es como que le diera a usted hoy un pastel. Entonces, gracias. Amén. Se lo doy más tarde. Entonces yo le doy a usted un pastel y usted se va a deleitar comiéndolo y todo. Pero en su corazón va a estar un gozo. Porque, la hermana pues se acordó de mí y me siento muy bendecida. Y de igual forma es con el Señor. Porque cuando nos dedicamos a Él y nuestro corazón es plenamente de Él, ahí no va a haber de que mañana me toca madrugar, de que me queda poco tiempo, no voy a descansar, no va a haber bus, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque cuando yo entro al deleite del Señor, como que el tiempo pasa y sentimos como que hubiéramos estado horas, cuando tal vez fueron 5 minutos. Pero es en el deleite que el Señor nos da, porque en medio de ese deleite encontramos un descanso en el Señor. Así es. Y vamos nosotros ahorita a pasar a ver otra faceta de la presencia del Señor. Amén. La presencia de Dios sana. Cuando estés herido, o si sabes que tu corazón tiene heridas, busca la presencia de Dios, porque ahí serás sanado completamente. Muchas veces nuestro corazón se hiere por muchas formas. La traición, un enojo, alguien que quizás nos quedó mal, que nos prometió algo y no lo cumplió. Por eso le va a dar su pastel. Gracias, hermana. En el Salmo 147, 3,
la versión Reina Valera revisada de 1977 dice lo siguiente. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Aquí nosotros podemos ver que sea cual fuere la herida que nosotros tenemos en nuestro corazón, el único que puede sanarla es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aquí abajo en la otra dice también en la traducción del lenguaje actual. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Muchas veces a nosotros nos dicen, para él ya no hay esperanza. ¿Y quién se va a acordar de él? Máxime, eso pasa cuando vemos algún familiar o alguna persona que ha tenido una relación con el Señor y cae. Uno dice, ay no, pobrecito. No, pero recordémonos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y Él puede sanar las heridas porque aquí debe haber una causa y un efecto. Cuando usted tiene una herida en su corazón, es por algo que pasó. Muchas veces hemos tenido o hemos puesto nuestra confianza en la persona equivocada o en las personas equivocadas, pero Dios es el único que puede sanar nuestro corazón cuando está herido. Amén, hermana, como usted bien decía, ahí cuando entramos en la presencia del Señor hay una administración. Realmente la presencia se convierte en una administración. ¿Por qué? Porque tanto yo le estoy dando al Señor y yo me estoy despojando, como bien decía usted, de las heridas, de todo lo que en mi corazón ha estado. Y yo, les hago este ejemplo. Señor, yo te entrego esto, mira, yo me enojé por esto y esto, o yo soy triste por esto y esto, o me siento desamparado, pero uno le empieza a abrir el corazón al Señor en medio de la presencia de Él. Amén. Pero viene el Señor y ¿qué pasa en la presencia? O sea, no solo yo me estoy despojando, sino que también el Señor me está sanando, como bien decía usted. Porque aquí en la Reina Valera dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Y continuamente nosotros nos presentamos a Él con corazón quebrantado. ¿Por qué? Amén. Porque en cualquier momento siempre en nosotros va a existir este corazón humanamente. Amén. Pero cuando estamos en el Señor, Él viene a sanar todas nuestras heridas por completo. Aún las pequeñas heridas que tal vez alguien nos hizo una mala cara y tal vez en el momento no me afectó, pero eso es lo que decimos, pero nuestro corazón siente eso. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sanar esas heridas. Pero aún más me gustó lo que hablaba aquí la traducción lenguaje actual. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Y muchas veces, yo me atrevería a decir esto, que tal vez hay hermanas que son madres que sienten que perdieron la esperanza, ya sea con los hijos o ante un trabajo o algo así, que ellas sienten que ya no hay esperanza, como que ya no hay una salida. Sí. Pero viene el Señor y dice, bueno, tranquila, yo te voy a dar hoy la sanidad. Por eso me gustó tanto, y eso es algo tan marcado en mí, que como le dijo a Abraham, si no estoy mal, que le dice, tengo esperanza contra esperanza. Amén. Porque continuamente, amadas hermanas, donde no miramos nada, donde miramos que tal vez ni siquiera, a veces llegamos a pensar, ay, Señor, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué yo no veo que tú hagas las cosas? Viene el Señor y nos viene a transformar y dice, bueno, yo estoy trabajando, pero mayormente dentro de la administración que Él hace, el Señor nos sana, claro, pero no como nosotros queremos. Amén. Sino a la voluntad de Él. Porque si Él nos sanara conforme nosotros queremos, supónganse de que viene el Señor y dice, Señor, ya quítame este enojo que yo tengo. Pero no es solo eso, sino que el Señor tiene que quitar lo que hay en la raíz. Y a veces eso es lo que no queremos. Entregarle al Señor nuestro corazón para que Él desarraigue, quite todo lo que hay desde la raíz. Y Él puede hacer de nosotros un corazón nuevo. Con eso tampoco digo de que ustedes no se ministran solo con el Señor, no. Claro, el Señor ha dado también a hermanos o a hermanas que nos ayuden en consejería. Amén. Pero también es importante que nosotros y nosotras nos ministremos delante de la presencia del Señor. Amén, así es. Incluso usted decía algo muy importante. Cuando uno es madre de familia siempre anda pidiéndole al Señor por sus hijos. Es mentira que uno es, ay no, me voy a olvidar de los hijos, no. Uno le pide al Señor que tenga un cuidado especial porque recuérdense que nosotras como mamás
No podemos estar en todos los lugares con nuestros hijos. Amén. Y ahí el Señor, cuando uno a veces tiene como madre el corazón herido, el Señor le va poniendo un bálsamo especial. Y ese bálsamo especial lo miramos nosotros cuando los hijos cambian de actitudes, cuando ellos consiguen un buen trabajo, cuando se acercan a la presencia del Señor. Eso es parte del sanar las heridas que podamos tener. Veamos entonces ahorita la presencia desde otro punto de vista. Amén. La presencia de Dios produce esperanza. Cuando crees que todo está terminado, que todo ya se acabó, en la presencia de Dios encontrarás una palabra que te levantará y te dirá que aún hay esperanza. El Salmo 91 es un salmo bastante conocido y lo vamos a leer el Salmo 91, versículo 2, en la traducción del lenguaje actual. Amén. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Amén. Entonces recordémonos que parte del producir esperanza significa confianza. Amén. Si nosotros le pedimos al Señor, pero no tenemos esa confianza, es algo bastante difícil, porque entonces no va a llegar nuestra oración a la parte en donde Él nos va a escuchar y nos va a contestar lo que nosotros queremos. Veamos esto en otra versión, en la Reina Valera antigua. Amén. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Amén. Esta versión está aún más bonita porque es la esperanza que nosotros como hijos de Él tenemos. Es nuestra esperanza, nuestro castillo y nuestro Dios en el cual debemos de confiar. Amén, hermana, como usted mencionaba, y es esto, porque acá dice esperanza mía y castillo mío. Y eso es algo tan hermoso, porque como es de que también, como anteriormente yo les hablaba, que a veces perdemos la esperanza en el Señor. Amén, sí. Pero cuando empezamos nosotros a ministrarnos en el Señor y empezamos a desahogarnos y todo, viene el Señor y ¿qué hace? Darnos como que ese soplo otra vez de esperanza, ¿no? Amén. Para que nosotros podamos nuevamente mantener nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es lo último que se pierde, porque a veces sentimos de que la perdemos y ya no damos. Pero viene el Señor, bueno, tú tienes esperanza, mira, yo te prometí esto y esto y eso y yo lo voy a hacer, ¿tú crees en mí? Sí, ya tenemos nuevamente una esperanza, porque recordamos lo que el Señor nos ha prometido. Por eso me llama la atención, porque aquí dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Para David no había otra esperanza mayor que no fuera la del Señor. Entonces, amadas hermanas, es necesario que nosotros exista de igual forma, que no encontremos una esperanza en el hombre, no, que no busquemos incluso la esperanza en las cosas materiales, sino solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque si nos aferramos a la esperanza del hombre, en un momento, en unos 5 segundos, eso se va a desboronar, igual en lo material. Yo tengo esperanza en mi trabajo, pero en un momento, amados hermanos, eso se va a acabar. Pero cuando está la esperanza en el Señor, aunque el hombre y la mujer te falle, aunque en tu trabajo tal vez te despidan o tú sientes de que no hay nada, la esperanza del Señor siempre va a estar y es la que nos va a ayudar a nosotros a poder avanzar. Amén. Incluso aquí tenemos que recordar que en temas anteriores hemos tratado la fe. Amén. Hemos de recordarnos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y esto es parte de nuestra fe. Si nosotros tenemos la esperanza puesta en nuestro Señor, es parte de la fe. Amén. Veamos entonces la presencia de Dios en una dimensión especial, en la cual tu fe cambia y te hace ver cosas que otros no pueden ver, como milagros o peticiones de oraciones hechas hace mucho tiempo. Y esto es algo bien importante. Hace poco, y antes de leer el Salmo 40, del 1 al 3, yo le quiero comentar aquí a usted, hermana, que yo tenía una petición muy especial ante el Padre. Y estuve orando porque, al igual que muchos de mis hermanos, o quizás usted en algún momento, yo he tenido problemas con mis vecinos.
Y un día sí estaba yo muy desesperada y doblé mis rodillas y le pedí al Padre. Y el Señor me hizo un milagro. La semana pasada, hace 8 días para ser exactos. Y yo vi cómo uno de mis vecinos llegó a la casa, me llevó mi calendario y me llevó una gabacha. Y cuando él llegó, yo sí me impacté y me molesté, pero ahí hubo algo adentro que me dijo, Ivonne, tranquilízate. Y oí la voz del Señor y recordé las peticiones que le había dicho, porque yo le había pedido al Señor que yo quería paz con mis vecinos, porque miren, hermanos, y esto se da en cualquier parte de la tierra. Cuando uno no tiene paz a su alrededor, cuesta mucho hacer que la presencia del Señor descienda. Hay conflictos, hay problemas y eso cuesta a veces. Porque por más que usted quiera que el Señor descienda, su corazón no está completamente limpio para tener la presencia del Señor. Y yo me alegré mucho porque el Señor me había contestado. Y entonces me di cuenta que había que ponerle fe a las oraciones. Entonces yo les invito, hermanos, a que usted le ponga fe a las oraciones cuando las haga. Y claro, Él contestará conforme a su voluntad. Amén. Pues el Salmo 40, del 1 al 3, en la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Dios sustenta a su siervo, al Señor esperaré pacientemente. Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Entonces eso es algo bien importante, el poner nuestra confianza en el Señor, el saber de que Él nos va a contestar nuestras oraciones. Y yo les invito a los que nos oyen o a los que nos miran, incluso a mis hermanos, a usted también, hermana, a que le pongamos fe a las oraciones que hacemos. Amén, hermana, como usted bien mencionaba, y me llama mucho la atención este verso, porque en el 1 dice, Dios sustenta a su siervo. Así es, amén. Pero aún más dice, al Señor esperaré pacientemente. Y es algo que a veces nos cuesta más, hermanos, esperar y esperar, porque a veces no somos tan pacientes. Entonces debemos aprender a pedir al Señor una paciencia. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice. Porque me llama la atención porque dice, al Señor esperé pacientemente. Cuando pedimos al Señor una paciencia, obviamente sabemos que tenemos que pasar una prueba para aprender a ser pacientes. Sí. Pero por eso dice, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, porque en medio de la prueba clamamos al Señor, el Señor nos oye, y ahí es donde aprendemos a ser pacientes nosotras. Entonces me sacó del hoyo de la destrucción, como el ejemplo que usted daba de sus vecinos. A veces nos sentimos como que, ay Dios, que se me ponga enfrente, dice uno. Sí. Entonces viene el Señor y dice, bueno, mira, estamos en medio de la desesperación. ¿Y qué hace el Señor? Solo extiende sus brazos y nos saca. Pero es necesario que nosotros en medio de ese hoyo que sentimos que estamos, podamos aprender a invocar el nombre del Señor, aprender a ser pacientes. Y mayormente dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Quiere decir que el Señor nos saca y nos afirma en la roca, y la roca es Cristo. Amén, así es. ¿Y qué hace el Señor? Afirmar esos pasos cuando estamos en Él. Por eso dice, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Quiere decir que cuando estemos y sintamos eso en nuestro corazón, ¿qué hace el Señor? Por eso dice, el que está triste, que canta alabanzas. Amén. A veces, tal vez, amadas hermanas, yo no sé la situación en que usted se encuentra, pero tal vez tiene 1000 problemas encima, ¿va? Pero en medio de todo, le canta una alabanza al Señor. Hay un cántico para el Señor. Y uno dice, pero ¿por qué si estoy tal vez me siento tan angustiada o tal vez tengo que hacer un pago y yo estoy aquí cantando alabanzas? Pero ¿por qué es? Porque nosotros aprendemos que siempre va a haber en nuestra boca un cántico nuevo para el Señor en medio de la aflicción. Entonces, como bien decía nuestra hermana, debemos aprender a tener una fe en el Señor, pero no una fe pasajera, sino que una fe que nos permita a nosotros cada día más ver
y ver la gloria del Señor. Sí, incluso muchas veces cuando uno hace sus oficios domésticos, Amén. es importante poner alabanzas. Eso hace que esa carga, quizás que en algún momento uno siente pesado el limpiar la casa, ya sea grande, pequeña, eso, el Señor le va poniendo uno amor en su corazón. Y cuando el Señor le pone a uno amor en su corazón, todo se hace más liviano. Amén. Todo se hace más fácil de hacer. Se lleva una carga de una mejor manera. Vamos a ver otra versión. Aquí en la Dios habla hoy, tenemos nuevamente el Salmo 40, del 1 al 3, el cual dice lo siguiente. Me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, del maestro de coro, Salmo de David. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano. Afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas. Hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Ahí estamos. Miramos nosotros la misma cita bíblica en diferentes versiones de las diferentes Biblias que hay, y nos damos cuenta que ambos hablan de poner la esperanza en el Señor. Amén. Muchas veces cuando tenemos problemas ya no oramos, sino lo que hacemos es que damos gritos, nos compungimos, estamos tristes porque según nosotros no llega nuestra oración hacia los cielos. Y sí, hermanos, llega. Lo que pasa hasta que muchas veces el nivel de problemas para cada uno es diferente. Y las preocupaciones quizás de hermana Madeline no van a ser las mismas de hermana Ivonne o de otro hermano de aquí en la iglesia, porque todos tenemos una vida diferente. No obstante, nuestro Señor Dios Todopoderoso nos escucha a todos de igual manera. Amén, hermanos, como bien dice la hermana, dice la palabra incluso que no hay cargas, que el Señor nos da cargas de las cuales no podamos soportar. Entonces, y es parte también de por qué a cada uno tenemos distintos problemas. Amén. ¿Por qué? Porque cada uno está siendo capacitado de una forma distinta. ¿Por qué? Porque el Señor, cada uno tiene un propósito de parte de Él. Y tal vez lo que yo estoy pasando me está formando para cumplir el propósito del Señor. De igual forma con mi hermana. Y de igual forma con ustedes, mis amados hermanos que están en sintonía. Sí. ¿Por qué? No se pregunten el por qué, Señor. Más bien pregúntate qué es lo que tú debes aprender en medio de este proceso en el cual tú te encuentras. ¿Por qué? Porque bien dice esto el pastor, de que si no entendemos ahorita el examen, la prueba en la cual estamos, nos va a tocar repetir, y si repetimos es peor. Entonces sí. Es necesario, amados, de que hoy nosotros aprendamos a prestarle atención, no solo ver el problema así como que, ay Dios, todo está mal, Amén. No, sino de que ver de qué forma tú debes aprender de lo que hoy estás viviendo, para que el día de mañana no te cueste hacer las cosas de una forma distinta. Amén, hermana, lo que usted dice es muy cierto, porque muchas veces los que hemos tenido la oportunidad de ver cuando una persona pierde una materia y la vuelve a llevar, la lleva con desgano, con mala cara, igual pasa con la prueba. Pero si por esto ya había pasado, sí, pero no ganó la clase, ¿verdad? Amén. Y le toca quizás una prueba más grande. Y quizás la prueba anterior era mejor que la que tiene ahorita. Claro, no hay prueba buena, ¿verdad? Pues para ya ir finalizando nuestro programa, Amén. Dice, el gran peligro de estar fuera de la presencia de Dios es que te arriesgas a que el pecado pueda alcanzarte. Porque en la presencia de Dios no hay pecado. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas no disfrutan la presencia de Dios. Hay un gran enemigo que tenemos todos y es el pecado. Por eso es importante que si tú quieres y deseas la presencia de Dios, debes de estar limpio de pecado. Amén. Esto es algo
que debemos de analizarlo cada uno de nosotros. Porque todos en algún momento pues tenemos algunos pecados escondidos, pero ante la presencia de Dios tenemos que estar limpios para que Él pueda escucharnos, pueda venir y bendecirnos con esa oración que quizás tenemos años de estar pide, pero no ha sido contestada. Sí, hermanos, y ese punto es un punto muy importante, y no con eso pues tampoco los estamos señalando ni nada de eso, ¿no? Sino para, más bien, como decíamos desde un principio, hoy no solo ustedes están aprendiendo, sino que también nosotras. Pero, amados hermanos, este tema acerca del pecado es muy importante, porque a veces es la barrera que nos impide poder tener una buena relación en medio de la presencia del Señor. Así que uno siente la presencia del Señor de una forma y otros de otra, y a veces uno dice, pero ¿por qué? Si tal vez yo no la siento, yo quiero sentirla como fulanito, como menganito, pero ¿qué es lo que está mal en nuestro corazón? Precisamente el pastor hablaba el domingo acerca de que nosotros debemos, amados hermanos, autoanalizarnos y pedirle al Señor vestiduras, pero unas vestiduras limpias. Porque quiera que no, amados hermanos, en un momento, como decía hermano Ivonne, pecamos, ya sea de hecho, de palabra o de pensamiento, pero pecamos. Pero es necesario que continuamente nos pongamos a cuentas delante del Señor. Y si tal vez fue un pecado, fue algo un poco más grande, yo te digo, hoy mi consejo sería de que tú puedas hoy acercarte al Señor y confesar con tus labios lo que hay en tu corazón. Pero no solo ello, sino que también tú te puedas acercar al pastor de tu iglesia para que él también pueda saber y también pueda ayudarte en el proceso en el cual tú estás pasando o tú estás pasando. Y si tú dices, bueno, hermana, yo a ese punto no he llegado, pues gloria a Dios. Amén. Pero mayormente, amados hermanos, continuamente debemos presentarnos nosotros puros y santos delante del Señor. Recordemos que la palabra nos habla que Él busca a una novia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces necesitamos estar purificados y en santidad continuamente. Nuestra vida diaria debe vivirse en una santidad delante del Señor. Amén. Amén. Y para finalizar, tenemos que para disfrutar la presencia de Dios debemos de recordar lo que dice el Salmo 15. Este Salmo 15 hace muchos años se cantaba y se dejó de cantar en algunas iglesias, era un himno. Usted no había nacido, mi hermana amada. Pero en la nueva versión internacional, NBI, el Salmo de David dice lo siguiente. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, quien presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Amén. El Salmo 15 deja bien claro de quién puede estar realmente, quién puede habitar en tu santuario. Y uno debe de reunir todas estas condiciones para poder entrar al santuario, pero también debemos recordarnos de que el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Sí, amados hermanos, como viniste aquí no solo la palabra nos habla, no solo en un pedacito de la Biblia, sino que realmente en todo, de cómo debemos aprender a vivir nuestra vida. Y parte de ello es lo que habla acá, dice, solo el de conducta intachable. Amén. El que practica justicia. Y a veces ni siquiera practicamos justicia. Somos injustos incluso en casa. Exacto. O cuando quedamos debiendo 50 centavos al de la tienda. Sí. Entonces es necesario que en las pequeñas cosas aprendamos a ser justos. Amén.
aprendamos nosotras, amadas hermanas y hermanos, a vivir en una vida justa delante del Señor, en una vida santa, en una vida, en una conducta intachable. No va a ser fácil, porque no, porque quiera que no, por eso me gusta mucho ese verso, porque dice que el Espíritu anhela las cosas del Espíritu, mas la carne anhela las cosas de la carne. Tal vez como le debes 50 centavos, al de la tienda. Entonces tú vas a decir, mañana se lo doy, y mañana va a pasar el año y se te olvidó. ¿Por qué? Porque nuestra carne así es, nuestra carne es perezosa. Pero el Espíritu dice, bueno, no, anda y le vas a pagar, anda y hacelo. Entonces ahí continuamente tenemos una lucha entre el Espíritu y la carne. Por eso es necesario que nosotros, amados hermanos, aprendamos a poder sujetar nuestra carne a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu continuamente se sujeta al Señor. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros debemos aprender a pedir al Señor que nos guíe en una rectitud, como decía el verso anterior, que nuestros pies estén en la roca y Él mismo es el que va a enderezar nuestras pisadas, decía aquella versión. Entonces, cada paso que tú des va a ser enderezado cuando tú le permites al Señor que Él more en ti. Amén. Amén. Tenemos también, y para terminar este último salmo, en la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual es una Biblia muy bonita, en donde utiliza sinónimos de fácil comprensión. Amén. Y empieza de la siguiente manera: requisitos para vivir con Dios. Salmo 15, himno de David. Hermana, amén, por favor. Dice, dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Amén. Tenemos que recordarnos que somos libros abiertos. Amén. Cuando mantenemos una conducta conforme la palabra del Señor dice, nuestro aspecto cambia. Y es porque cargamos la presencia del Señor y nos deleitamos en su presencia. Amén. Así que, amados hermanos, no hay otro mayor deleite. Por eso me gustó mucho el título, porque en el Señor aprendemos, por ejemplo, incluso a ser justos delante del Señor. Amén. En ese deleite, el Señor nos ayuda a nosotros a cambiar ciertos hábitos que no son agradables delante de Él. Pero Él nos está enseñando. Pero también es necesario que nosotras y nosotros nos dejemos enseñar por el Señor. No es solo de presentarnos y darle cualquier ofrenda al Señor, porque el deleitarnos es cuando uno se esfuerza, amados hermanos, en dar lo mejor. Como bien dice acá, tal vez no queremos, por ejemplo, en este ejemplo, solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Entonces yo les digo, tal vez uno le da tal vez a nuestro prójimo y tal vez no recibe lo mismo. ¿Pero por qué? Porque uno le da al Señor y de la misma persona no va a venir tu bendición. El Señor puede usar a otra persona. Pero es necesario, amados hermanos, que hoy podamos comprender esto. Más bien que cada uno de nosotros podamos llegar a entender de que el deleite no está en el hombre, sino está en el Señor y solamente en Él. Así que, mis amados hermanos, para mí ha sido una bendición poder estar aquí, poder compartir igualmente, con usted, hermana, mi amada muchas hermana. gracias. Muchas gracias. Pero antes de irnos, mis amados hermanos, quisiera que ustedes pudieran acompañarnos en esta oración para poder sellar la palabra que hoy el Señor nos ha permitido a nosotras poder compartir con ustedes y también ustedes poder escuchar el mensaje que el Señor nos ha dado. Amén. Amén, hermano. Ahí donde estén, amados hermanos, cierren sus ojos.
Señor, te damos Sí, Padre gracias Santo, porque nos gracias, permites sí, hoy, Padre Señor, Santo, poder Padre. compartir con tus hijos de tu Gracias, palabra. Señor Hoy Jesús. te pido, Padre, para que tú nos llenes cada vez más de ti, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti completamente, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón, Padre amado. Hoy te pedimos que tú seas el que sane nuestras heridas, Padre Sí, amado. Señor. El que tú vengas a vendarlas, Padre. Amén. Hoy endereza nuestro caminar, Padre amado. Hoy renueva nuestras fuerzas, Señor Jesús. Y hoy haznos conforme a tu corazón, Señor amado. Sí, Señor Jesús. Delante de ti entregamos nuestras vidas, entregamos, nos rendimos delante de ti, Señor Sí, amado. Padre Santísimo. Perdónanos, Señor, si hemos buscado el deleite en el hombre, Así es, Señor, o si lo hemos buscado en las cosas materiales. Sí, Padre Perdónanos, Santísimo. Padre amado, pero hoy queremos, Padre, aprender a deleitarnos solamente en Sí, ti, Padre Señor. Santo, Y hoy entregamos nuestro corazón para que tú seas el que nos guíes día a día, Señor. Sí, Padre En el Santo. nombre de Jesús, Nombre te de pido tu que Hijo, esta Padre. palabra quede sellada en Señor. cada corazón Sí, Señor y dé Jesús. fruto al 100 por 1. Sí, En Padre. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. amén. Así que mis amadas hermanas, no se pierdan los días los días jueves a las 9 de la mañana, bellas palabras, que el Señor les bendiga y mayormente siempre estén al pendiente de nuestras redes sociales. Este año pues el Señor nos dará y nos ha dado desde ya ciertos planes para poder estar todo el tiempo con ustedes, amados hermanos, en distintas actividades. Yo los animo a que no se pierdan ni un segundo de los anuncios que se estarán publicando dentro de nuestro programa, dentro de las páginas, para que ustedes también puedan participar juntamente con nosotros. Pero también los invitamos a una cena maravillosa, a nuestra Santa Cena este domingo, amados hermanos, para que ustedes también se puedan regocijar y gozar en el Señor. Hoy es tiempo de deleitarnos en el Señor. Amén. Así que mis amados hermanos, no se lo pierdan. Y de igual forma en nuestro ayuno congregacional este sábado. Así que los esperamos a todos mis amados hermanos. Y nuevamente, hermana, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, hermano. Muy amable. Amén, mis amados hermanos. Nos vemos en una próxima. Bendiciones.